The engine is starting up. Hola a todos, soy Tania Guerra, vivo en España y estoy encantada de estar hoy con vosotros. Espero que os guste mi ponencia y que aprendáis mucho y ojalá podáis aplicarlo en vuestro día a día. Voy a compartir mi pantalla. Hoy os voy a hablar del poder del A/B testing en email marketing. No adivines, testea, quiero que os grabéis esto a fuego en vuestra mente porque los números nos pueden dar muchísima información y tenemos que basarnos siempre en datos, ¿vale? No en suposiciones, que seguro que habéis escuchado mil veces frases como los martes funcionan mejor, enviar un email con un banner tiene más clics, el front text no influye en las aperturas. Hoy vamos a ver cómo estas afirmaciones puede que sean incorrectas y que siempre lo tenéis que hacer sobre vuestra audiencia. El poder del A/B testing en email marketing es brutal porque al final estamos testando sobre una audiencia que acepta nuestras comunicaciones. Nos han dado su consentimiento explícito para enviarles dichos emails, entonces pues tenemos que aprovecharlo al máximo. Ahora os voy a hablar un poco de mi trayectoria profesional. Tengo más de 6 años de experiencia en marketing digital y dentro del marketing digital estoy especializada en la parte de CRM y email marketing. Siempre he estado centrada en la comunicación con el cliente y en la optimización de campañas. También en la automatización y análisis de datos es algo que me apasiona, sigo formándome en ello. Este año he acabado un curso de SQL y por eso el motivo de esta ponencia. Es algo que, bueno, creo que los datos nos dicen todo y tenemos que realizar un análisis diario de cada campaña y cada comunicación. He trabajado en diferentes empresas. Mi experiencia más larga ha sido en Venca, un e-commerce de moda de España, con una de las bases de datos más grandes del país de moda mujer. Empecé en el departamento de marketing offline enviando las campañas de SMS y tras un periodo de adaptación y ascenso finalicé en el departamento de email marketing como responsable del canal. Teníamos que enviar todas las campañas tanto para España como para Portugal en diferentes plataformas. Al final pues era una base de datos tan grande que exigía pues, el envío de diferentes IPs, diferentes herramientas y aprendí todo lo que sé de email marketing. La comunicación la hacíamos a través de email y bueno, eran envíos masivos, envíos segmentados, personalizados, pues probamos diferentes cosas y realizamos muchos test. Posteriormente trabajé en una empresa que se llama Industex, que tenía más de 10 e-commerce a lo largo en todo el mundo. Y nuestro principal mercado era Italia y también pues, cuando estaba yo allí lanzamos en España, Portugal, Alemania, Holanda y también teníamos un mercado bastante maduro en Japón. Era la responsable de CRM, por lo tanto pues enviábamos tanto SMS como email y también notifications. Y bueno, viví un crecimiento bastante exponencial porque vendíamos productos de las verticales de fitness, belleza y cocina y justo inicié mi experiencia en época COVID. Por lo tanto, hubo un crecimiento muy bestia. Posteriormente cambié a una empresa que era una startup, estábamos muy poquita gente y estuve allí desde el lanzamiento era una aplicación de moda que se llamaba Uya. Tuve la suerte de estar desde el principio de la empresa, viví el lanzamiento y bueno, fue muy interesante este proyecto. Le tengo especial cariño. En él era la responsable de producto y bueno, de marketing en general,
porque bueno, no solo enviaba los emails, sino que también pues, tuve que configurar el Customer Journey y tanto la aplicación a nivel de producto e incluso realizamos la atención al cliente y bueno, la verdad es que fue muy, muy interesante. Y actualmente estoy trabajando en una empresa del mismo grupo que se llama Qué Bueno, es el sector FinTech y ahí estoy como responsable de CRM. Llevo un poquito tiempo, desde enero, y la verdad es que estoy muy contenta, es muy interesante, es un sector en el que nunca había trabajado y la verdad es que bueno, estamos realizando muchos test y es increíble ver cómo responden los clientes. En esta empresa nuestros productos son los micropréstamos. Mi labor principal en esta empresa es la fidelización y captación a través de envío de campañas de SMS, email y también WhatsApp. Y también bueno, estoy en varios proyectos de mejora de la web y nuevos proyectos que tenemos sobre la mesa. A nivel un poquito más personal, bueno, también profesional, pero proyectos personales, he sido docente en una academia de marketing digital y concretamente daba la asignatura de email marketing. Y actualmente también soy colaboradora en un proyecto de perspectiva feminista que se llama Compañía. Vamos a meternos en materia. Todos creemos saber qué funciona en email marketing hasta que los datos nos sorprenden. Supongo que en algún momento de vuestra carrera o de vuestra vida, no sé en qué punto estáis, si trabajáis en el sector o no, pero bueno, esta conferencia es un poco para todo el mundo. Seguro que habéis escuchado los martes, si envías un martes vas a tener más aperturas. O si en el asunto incorporas un emoji vas a tener más aperturas. Seguramente la gente que dice eso pues lo habrán probado y son datos que ellos tienen y comparten porque para ellos ha funcionado así. Pero no sabemos sobre todo tipo de audiencia, en qué sector o en qué circunstancias han comprobado esas afirmaciones. Supongo que muchos de vosotros habréis tomado decisiones en base a estas suposiciones. Si queréis, para hacerlo un poco más interactivo, podéis hablar con el chat y contarme alguna experiencia que hayáis tenido, compartirla con el resto de oyentes y si, por ejemplo, habéis hecho caso a alguna de estas afirmaciones de pues, lo que os he comentado de los emojis abren más, podéis ponerlo y luego lo comentamos. Ahora vamos a ver varias de estas afirmaciones. ¿Cuántas de tus decisiones se basan en suposiciones? Yo he de decir que lo he hecho en algún momento de mi carrera. He decidido enviar un martes porque había escuchado que los martes, miércoles, jueves son mejores. Al igual que hay muchos estudios de redes sociales que te dicen los días y las horas de mayor interacción, pues también hay estudios de email marketing que te dicen lo mismo. Pero, como he comentado, son estudios genéricos. No tenemos que basar nuestras decisiones en esos estudios porque al final cada audiencia es única y cada empresa tiene un tono, una comunicación y bueno, algo propio que no es igual que el resto. Entonces siempre tenemos que decidir en base a nuestros propios datos. Mitos comunes. Si no los habéis escuchado, pues aquí los tenéis. Los martes hay más interacción, los emojis nos generan más aperturas, botón rojo convierte más, banner, si añades un banner vas a tener más clics, si pones más links vas a tener más clics o el nombre del remitente no influye. Yo traigo varios ejemplos que, bueno, como que tiran por tierra estas afirmaciones. ¿Habéis comprobado si estas afirmaciones son ciertas para tu audiencia? Esto de para tu audiencia es muy importante porque yo puedo trabajar en una empresa de moda y tú también. Yo tengo mi audiencia y tú tienes la tuya. No son los mismos suscriptores, probablemente, por lo tanto van a responder de forma diferente a campañas similares. Adivinar es igual a apostar. Sin datos, tu estrategia es un juego de azar, es una ruleta. Entonces, muy importante, sin testear estamos perdiendo todo esto, oportunidades de mejora. Con cada email podríamos estar mejorando y optimizando nuestros recursos
Posibles conversiones, obviamente, si un email tiene un 15% y otro tiene un 18%, pues dentro del funnel del email, de enviados, aperturas, clics, conversión, pues estamos ampliando un poquito una parte del funnel. Por lo tanto, esto nos va a dar posibles conversiones. Y conocimiento sobre nuestra audiencia. Obviamente, cuanto más testamos, más sabremos quiénes tenemos como suscriptores y cómo responden a nuestras campañas. ¿Qué es el A/B testing? Como definición así genérica, consiste en definir una hipótesis y testearla, comparando dos versiones A y B para ver cuál funciona mejor. Esto es muy importante. Nos da objetividad porque la decisión la toman los usuarios. Por lo tanto, versión A, versión B, si estamos testando asunto, contenido, mismo día, misma hora, mismo tipo de audiencia dividida en dos segmentos de forma aleatoria, ¿vale? Mismo tipo de audiencia. Y habrá un ganador. O no, ya lo veremos. Vamos a verlo como un ejemplo básico. Hipótesis. Añadir en el asunto la oferta y un acelerador mejora la tasa de apertura. Siempre tenemos que establecer este tipo de hipótesis. Muy clara, con un objetivo claro. Versión A. Asunto. Descubre nuestra oferta. Versión B. Solo hoy 50% de descuento. Vamos a ver. ¿Qué podría pasar? Impacto real del A/B testing. Vamos a suponer tasas de entregabilidad del 99,8, un 3% de CTR y 10% conversión clics. O sea, estas tasas son iguales para ambas versiones. Lo único que va a modificarse es la tasa de apertura, porque estamos testando el asunto. Imaginemos que el asunto A nos genera una apertura del 15% y el asunto B nos genera una apertura del 18%, el que incorpora el acelerador de solo hoy y la oferta del 50% de descuento. Si lo hemos enviado a los mismos usuarios, 50.000, suponiendo la tasa de entregabilidad del 99,8, se ha entregado 49.900, un 15% de apertura sería el número que veis allí, 7.485, contra versión B, un 18, serían 8.982 aperturas. Vamos bajando en el funnel. Misma tasa de clic, un 3% sobre estas aperturas, supone 224. Y un 3% sobre las aperturas de 8.982, pues obviamente son más clics. Por lo tanto, ya estamos ampliando esa parte del funnel. Si vamos bajando a nivel de conversión, suponiendo un 10% de conversión contra clics, no contra enviados. 34 conversiones asunto A, 40 conversiones asunto B. Con un simple cambio de asunto que nos supone 5 minutos máximo de pensar y ejecutar, porque al final normalmente las herramientas de email te dan una opción que es A/B testing y es tan fácil como coger el mismo contenido, cambiar el asunto y ya está, o sea, no hay mayor complicación. Un simple test de asunto nos ha generado un 20% más de aperturas y más retorno de la inversión. Imaginaos 6 conversiones por cada email, un volumen de envíos de un envío a la semana, pues ya imaginaos esa cantidad al año. Las marcas que usan A/B testing en sus emails generan hasta 18% más ingresos y un 37% más de ROI. Son datos que tenemos que tener en cuenta para incorporar el A/B testing a nuestro calendario de envíos. Esto es una frase que he sacado de un estudio de Netcore Cloud y Campaign HP. ¿Qué podemos testear? Pues va a depender del objetivo. Si en nuestros emails vemos una tasa de apertura del 30% y una tasa de clics del 1,5%, lo primero que tenemos que intentar mejorar va a ser la tasa de clics, porque no estamos identificando ningún problema en la tasa de apertura. Y o si los emails convierten de forma increíble, pues quizá no sea necesario empezar por la tasa de conversión. Pues vamos mejorando las tasas anteriores y ya llegaremos a esa tasa cuando toque. ¿Vale? Siempre tenéis que identificar un problema a mejorar. Entonces, una vez identificado pues, lo que cojeamos dentro de nuestras campañas, pues vamos a intentar centrar nuestro foco en esta tasa. Entonces, dependiendo del objetivo, pues
vamos a testar una cosa u otra. Si tenemos el objetivo de mejora del open rate, podemos centrarnos en mejorar el asunto de cabecera, nombre del remitente o el día y la hora de envío. Si tenemos objetivo de mejorar la tasa de clics o click-through rate, tendremos que poner el foco en cambiar los CTAs, las llamadas a la acción o botones, color, texto, lo que sea, diseño y formato, pues cambiar el tipo de plantilla, la longitud, personalizar. Dentro de la personalización, yo sinceramente los test me parece que puede ser que perdamos el tiempo, porque yo personalizar en esta, ahora mismo que estamos hablando de hiperpersonalización, creo que tiene que ser un must-have de cada email, personalizar lo máximo posible. Pero bueno, dentro de personalizar podéis jugar con qué tipo de personalización, ¿vale? Pero bueno, yo creo que personalización es súper importante en cada uno de vuestros emails. Entonces, a nivel de tasa de conversión, lo que podemos optimizar es la página de destino. Pues en lugar de llevar a una, si estamos hablando de productos, en lugar de llevar a la ficha de producto, pues llevar a una landing page especial de, pues, que hayamos creado, por ejemplo, para Black Friday o para Navidad. Bueno, eso podemos testar de mil maneras. ¿Cómo testar? Vamos a ver la metodología. Es muy sencillo, pero es bastante importante que sigáis estos pasos. Tener siempre una hipótesis clara. Tener un objetivo, pues lo que os he comentado antes, saber qué queremos mejorar. Y siempre cambiar solo una variable, ¿vale? Esto lo he recalcado debajo de todo. Siempre debemos testear cada elemento de forma independiente. Esto es lo más importante del test, porque si vemos una mejora, no sabremos identificar de dónde ha venido. Por lo tanto, siempre si queremos testar el asunto, nunca testemos asunto y pre-header o hora de envío, ¿vale? Porque si mejora la tasa de apertura, no sabremos si es porque lo hemos enviado a otra hora u otro día o porque hemos cambiado el asunto. Muestra representativa. Esto me quedó muy claro cuando trabajé en Venca porque tuve la suerte de coincidir con perfiles muy top y muchos de ellos eran matemáticos y estadísticos del departamento de Business Intelligence. Entonces, esto como que lo he recalcado mucho, que siempre tiene que haber un mínimo de suscriptores, porque si no, no va a haber una significancia estadística. El resultado no va a ser significante. Por lo tanto, siempre tenemos que coger una base de este mínimo, como mínimo 10.000 suscriptores. Si son 50.000, pues cuanto más, mejor, porque extraeremos conclusiones pues, más representativas. Algo muy importante también es esperar el tiempo suficiente. No vale decir, voy a enviar hoy un asunto a las 11 y, por ejemplo, muchas plataformas de envío, como una que he utilizado que se llama Kumba Mail, te dicen que puedes enviar el ganador, porque puedes coger toda la base de datos y te estás sobre un 70%, mitad y mitad. Es decir, 35% reciben el asunto A, 35% el asunto B, y después a las X horas que tú decidas, el ganador de esos dos se envía al resto. Entonces, puedes poner desde 2 horas. 2 horas no es tiempo suficiente, porque sí que es verdad que más o menos el 70% de las aperturas totales van a salir de las primeras 24 horas desde que envías el email. Pero hay un 30% que va viniendo durante los días siguientes y no podemos obviar a esas personas, porque yo personalmente los emails, pues depende de si son comerciales, no suelo abrirlos al momento. Pues miro mi bandeja, miro el reloj y veo que me ha llegado un email del banco, sí, pero un email de una oferta, pues si en ese momento no estoy interesada, pues me espero al día siguiente y ya cuando me acuerde lo abro. Es el comportamiento del email, pues puede ser que a los 3 días siga habiendo aperturas. Por lo tanto, nunca extraigamos conclusiones en el momento ni al día siguiente. Tenemos que esperar al menos 3 días para extraer dichas conclusiones. Muy importante es la validación estadística. No sirve decir, mira, este ha tenido un 15% y este un 18%. Pues claro, ganador el B.
No, porque quizá no sea significativa la diferencia. Ahora lo veremos, vamos a ver varios casos prácticos y veréis que os compartiré la calculadora que yo utilizo. Ahora vamos a entrar en materia con casos reales que yo he trabajado en diferentes empresas y os traigo los resultados obtenidos. El primero de ellos es un test de hora de envío. Como hipótesis, los envíos por la tarde generan más aperturas. Os lo he comentado en la primera diapositiva, hay como varias suposiciones dentro del email y esta es una de ellas. Vamos a verlo. Hacemos un split de dos segmentos iguales en aleatorio enviando exactamente lo mismo. En este caso, el único cambio, la única variable que se va a modificar va a ser la hora de envío. Mismo día, mismo asunto, mismo preheader, mismo contenido, mismo botón, misma longitud, todo exactamente igual. Esto es el test más sencillo del mundo, porque al final lo único que tenemos que pensar es que va a cambiar la hora. Hay muchas herramientas que no lo permiten. Por ejemplo, Akumba Mail no permite hacer un test de envío. Entonces tendríamos que hacer la base de datos, la tendríamos que dividir en dos y enviar uno por la mañana y otro por la tarde. Sería como un test manual. Pero plataformas como MailChimp, Klaviyo, Adobe Campaign sí que lo permiten. Versión A, enviamos a las 8:30 de la mañana y versión B a las 4:30. Me gustaría que interactuarais por el chat. ¿Cuál creéis que tuvo más aperturas? ¿Por la mañana o por la tarde? Voy a dejar unos segundos y ahora pasaremos al siguiente slide donde vamos a ver el resultado, los datos y lo vamos a ver con una plantilla que si queréis podéis escribir por email o por LinkedIn y os la puedo pasar, ¿vale? Sin problemas. Es la plantilla que yo utilizo para documentar los tests. Vamos a ver. Por la tarde tuvo más aperturas. Se envió el día 23 de marzo del 2021. Esto sucedió en la empresa Calai Shop del e-commerce italiano, ¿vale? Por eso veis el subject en italiano del preheader. Y como veis, se envió un martes a las 8:30 y un martes a las 4:30. Base de datos era casi 50.000, dividido en dos. Tuvo el primer test a las 8:30 un 20 de aperturas y el test B 21,16. Hasta aquí todo perfecto. Vemos que hay un claro ganador y son casi más de 200 aperturas en absoluto. Pero, como os he comentado, es muy importante pasarlo por la calculadora de significancia estadística. Yo utilizo la calculadora de SurveyMonkey. Si lo buscáis en Google es la primera que aparece. Es la que, bueno, a mí me resulta muy, muy sencilla de utilizar. Simplemente tenéis que poner los entregados A, entregados B y las aperturas totales, A y B. Entonces os da, le dais a calcular y entonces os aparece si es significativo o no es significativo. En este caso sí que lo es. Por lo tanto, el envío de las 4:30 obtuvo un más 5,27% de open rate. Hipótesis validada gracias al A/B testing. Caso real 2. Test de asunto. Aquí también quiero que interactuéis, ¿vale? O sea que mientras yo hablo, veis que hay dos asuntos diferentes. Podéis poner si el asunto A o el asunto B. Hipótesis. Cambiar el asunto habitual aumentará las aperturas. Esto es un test que he realizado en la empresa donde trabajo. Aunque bueno, normalmente enviamos siempre el mismo asunto porque era pues un email espaciado en el tiempo sobre diferentes usuarios. Entonces, bueno, decidimos cambiar el asunto para ver si mejora la tasa de apertura, porque estamos identificando bajadas. Entonces, en este caso, hacemos un split de dos segmentos iguales en aleatorio, siempre es lo mismo. Normalmente la plataforma de envío, cuando le marcas la audiencia, te hace el reparto equitativo de forma directa. En este caso, lo enviamos el mismo día y a la misma hora y el mismo contenido y el mismo preheader. O sea, todas las variables son las mismas, exceptuando el asunto. Asunto A, tu préstamo de hoy tiene descuento y asunto B, más teaser. Una sorpresa te espera, descúbrela antes de que caduque.
Vamos a ver cuál tuvo más aperturas. El asunto B. Aquí pues veis la plantilla similar a la que os he enseñado antes. Cambia pues, el tipo de... La fecha pues es de este año. El SAP 10 está en castellano porque es una empresa que comercia en España. Y el envío sí que es sobre una base de datos inferior, 10.000 contra 10.000. 18,65% contra 19,34%. Ganó el TSP, que fue más teaser, pero vamos a ver si es relevante de forma estadística. No, en este caso la diferencia no es suficiente como para decir que el asunto B es un claro ganador. Por lo tanto, no podemos validar esta hipótesis, porque el asunto B solo ha obtenido un más 3,70% de open rate. Entonces, en este caso, no podemos decir que haya ganado. Tendríamos que seguir testando para intentar mejorar el asunto y que tenga un resultado significativo. Caso real 3 y último con datos. Vais a ver después algunos ejemplos más. En este caso vamos a hacer un test de contenido. Test de contenido significa que vamos a intentar mejorar la tasa de clics. Hipótesis, no decir directamente el descuento aumentará la tasa de clics. Hacemos un split de dos segmentos iguales en aleatorio, esto nunca va a cambiar, enviando el mismo asunto y proceder, mismo día y misma hora. Lo que vamos a cambiar en este caso es el contenido del email. Versión A, versión B son muy similares, lo único que cambia es el texto del CTA, porque es el que tiene sentido y va unido al texto inicial. ¿Vale? El primer párrafo representa el descuento, en el caso A como un descuento sorpresa, que descubrirás al introducir el código en la web de Qué Bueno. Y en el caso B, la versión B, sí que decimos el descuento. Es un 5% de descuento en ambos casos. El descuento es el mismo, el código es el mismo. Lo único que cambia es la forma de decirlo. ¿Cuál creéis que tuvo más clics? No decir el descuento o decir el descuento. En este caso quizás es más lógico, el que pudo ganar. En este caso os digo que hubo bastante diferencia. El primero, el que no dice el descuento, tuvo muchísimos más clics. Estamos hablando de más del doble. La primera vez que lo hacíamos, nunca habíamos presentado el descuento como sorpresa, siempre decíamos es un 5%. En este caso, pues la gente pica y dice voy a probar a ver qué tal. A nivel de conversión, la tasa de conversión fue muy baja con respecto a los clics, que quizá era un poco frustrante ver que el descuento era el mismo de siempre, un 5%, pero la tasa de clics, que al final era el objetivo, se mejoró muchísimo, incluso más que duplicarse. Y vamos a ver si es representativo. Sí, el resultado es significativo. El envío con descuento sorpresa obtuvo un más 53,57% de CTR. Estamos hablando de más del doble. Obviamente la hipótesis queda validada gracias al A/B testing. Ahora vamos a ver otras ideas que os presento para que tengáis más ejemplos de diferentes formas de testar, diferentes objetivos. No os traigo datos porque no los tengo guardados, porque son datos de test que hice hace unos años y en estos casos pues no guardé. Recuerdo cuál ganó, pero no tengo los datos para presentaroslos. Simplemente es para que tengáis pues, un abanico más amplio de ideas. Testar el from. Un ejemplo, pues podría ser Zara o Zara Promociones, o Zara Mujer o Zara Hombre, esos tipos de from. O en este caso, uno que testamos en la Iloshop, que era el e-commerce de España de la empresa Industrex. Esto fue en Halloween. Tenía sentido cambiar el from porque como que era más divertido y pegaba bastante con el contenido, que era un descuento de Halloween. Iloshop o Freddy Krueger de Iloshop. Ganó Freddy Krueger de Iloshop, que era como más diferente. Otra idea. Este es un test que he hecho esta semana, pero no tengo los resultados porque como no han pasado los 3 días, os lo comento para que lo veáis porque es una opción
incluir banner o no, y dicen los expertos que incluir banner mejora la tasa de clics. De momento os puedo decir que va ganando la versión A. Si queréis, me podéis escribir y os digo finalmente cuál ha ganado con resultados. Pero de momento la versión ganadora es la A. Mismo tipo de texto, mismo botón, mismo asunto, hora de envío, todo igual. Y lo único que ha cambiado es incorporar un banner muy visual con el mismo código de descuento de la versión. Otro tipo de test podría ser la longitud. Esto es la empresa Calai, en rebajas hasta el 50% más un porcentaje de descuento extra. En la versión A presenta productos, en la versión B no presenta productos. Esto se llama One Shot. Simplemente una cabecera, un poco de texto, un CTA y ya está. En este caso, si no recuerdo mal, ganó la versión B, sin incorporar producto. Cosas que podemos hacer mal en A/B testing y que tenéis que tener claro para no hacerlo. Testear sin objetivo claro. Os lo he dicho en todos los casos prácticos que hemos visto. Siempre tenéis que marcaros una hipótesis, un único objetivo, una única variable. Cambiar demasiadas cosas a la vez también os lo he repetido en varias ocasiones. ¿Vale? Si queremos mejorar algo, solo podemos cambiar una cosa, porque si no, no sabremos de dónde ha venido la mejora. Tomar decisiones con muestras pequeñas. La calculadora de significancia estadística es algo obligatorio en todos los test. No basta con ver un resultado superior, siempre tenemos que demostrar que estadísticamente el resultado es significativo. La diferencia en ese resultado está validada. Ignorar contexto. Es importante saber cuánto enviar. Si trabajamos en un sector que el pico alto es en Black Friday, pues quizá podemos aprovechar ese momento para realizar los tests, pero recordando que se ha testado en ese momento. Si en agosto la gente está de vacaciones, pues no vamos a realizar un test en agosto, porque no tiene sentido, porque si no vamos a tener las aperturas suficientes como para ver los resultados que sean probados o validados estadísticamente, no tiene sentido. Y después, súper importante, no documentar los resultados. Tenéis que tener siempre una plantilla, ya sea en el mismo report donde ponéis todas las campañas o en una página aparte, como queráis, pero siempre tenéis que documentarlo. Yo lo tengo todo junto en mi plantilla de report de marketing. Lo tengo dividido por canales. Tengo resultados de email, resultados de WhatsApp, resultados SMS, evolución mensual. Tengo diferentes pestañas dentro de mi Excel. Entonces, dentro de los resultados de email, tengo una columna que dice test y pone el tipo de test. Si quiero en un futuro ver los resultados, simplemente tengo que filtrar por los que tienen algún tipo de test. Entonces los veré todos juntos, los de asunto, los de contenido, front, hora de envío, cualquier cosa. Entonces esto es muy importante. Como frase final, que me parece súper interesante, es de un estadístico americano. Sin datos, solo eres otra persona con una opinión. Siempre los datos nos hablan, nos dicen todo, o sea, nos informan de lo que nos está diciendo nuestra audiencia. Por lo tanto, tenemos que hacer caso a los datos y siempre basarnos en datos para tomar decisiones. Os animo a testar. Pequeños experimentos, grandes resultados. Ya habéis visto la importancia del A/B test a nivel numérico, a nivel de cifras, las conversiones que nos puede generar. Al final, tenemos que emplear un poco más de tiempo en nuestro día a día, pero los resultados a final de año cuentan muchísimo. No vamos a conocer más a nuestra audiencia, vamos a conocer más cómo comunicarnos, en qué momento, de qué manera. Entonces, os animo a preparar vuestros calendarios de envíos del mes que viene e incorporar al menos 2 tests. Cada 2 semanas un test. Si podéis cada semana es lo ideal. Yo siempre cada semana me planteo un test. Intento mejorar algo. Entonces, de cara al mes que viene,
plantaros delante de vuestro calendario, mirar fechas, mirar qué envíos tenéis programados y poniendo pues, un cambio. Este asunto, vamos a poner un emoji. Es un cambio que supone un minuto de vuestras vidas. Y ver resultados. Probáis, buscáis la calculadora de significancia estadística. Testáis y si queréis, si tenéis cualquier duda, podéis conectar conmigo. Aquí tenéis mi perfil de LinkedIn, simplemente tenéis que leer el QR, me solicitáis amistad y podéis seguirme, podéis mandarme un mensaje, mandarme un email, lo que necesitéis. Espero que os haya gustado mi ponencia y nada, muchísimas gracias por escucharme. Ojalá hayáis aprendido mucho y podáis ponerlo en práctica. Un saludo y hasta pronto.